'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vamos con otro MA Confidencial y vamos con el tortazo soberano que se ha llevado una persona llamada Begoña Gómez, o podríamos decir su equipo jurídico, pero hombre, digo yo que tendría ya conocimiento, por pensarse que la maniobra desde la Fiscalía Europea de dame el caso que ya me lo quedo yo, que aquí hemos metido a uno que lo ascendimos a fiscal de sala corriendo con Dolores Delgado para que estuviera en medio y hiciera de amortiguador y así minimizamos el caso, pues va y resulta que se ha encontrado con que el juez pues está haciendo lo que tiene que hacer. El juez Peinado está investigando y como está investigando ha encontrado cositas que no tienen que ver con la investigación de la Fiscalía Europea, que solamente puede tocar por definición la parte de financiación con fondos europeos. ¿Esto sobrepasa los fondos europeos? Pues yo, ¿qué quieres que le haga? ¿No haber hecho indicios de tráfico de influencias? Sí, la verdad es que ha sido una decisión muy hábil de Juan Carlos Peinado, del juez instructor Carlos, porque nosotros ya adelantamos en Libertad Digital que había abierto esa pieza separada con los contratos adjudicados a Barrabés, los cuales estuvieran afectados fondos europeos. De esa forma, pues ya Peinado anticipaba que la Fiscalía Europea le podía intentar quitar una parte del caso y lo que hacía era delimitar muy claro lo que se tenía que llevar la Fiscalía Europea. Como él esperaba, pues la Fiscalía Europea hizo esa avocación de la investigación, pero el juez Peinado le contestó, que también lo contamos en Libertad Digital, lo avanzamos, que única y exclusivamente remitía a la Fiscalía Europea la parte que afectaban a esos contratos adjudicados a Barrabés con fondos de la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucedió a partir de ahí, Carlos? Pues que la defensa de Begoña Gómez, que recordamos ejerce pues Antonio Camacho, el que fuera mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Faisán, la semana pasada remitía un escrito con cierto tono de, podríamos decir, de sorna, de ironía, diciéndole al juez, preguntándole que si ya se había llevado la Fiscalía Europea a la investigación, que por qué exactamente seguía investigando a Begoña Gómez, ¿no?, en la causa. La contestación pues llegaba esta semana por parte del juez Peinado y le decía también con forma muy irónica y sarcástica a Begoña Gómez y muy crítica que ella lo que había hecho su defensa pues era una interpretación muy sesgada que no se correspondía con la realidad, porque en la investigación pues estaba por un lado los contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos, también se está investigando el rescate a Globalia y también otros documentos y otros asuntos que se han ido, digamos, ampliando conforme se ha ido abriendo la investigación. Con lo cual, el hecho de que se derive solamente una de esas partes a la Fiscalía Europea no quita que se le siga investigando a la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el resto de piezas y de bloques documentales, como decía el juez Juan Carlos Peinado, que hay en la Miguel causa. Ángel, ¿no se le desliza aquí al binomio Sánchez-Gómez, Gómez-Sánchez, no se le desliza, lo voy a decir tal cual, una dosis impresentable, impresionante de chulería? Pero ¿desde cuándo tú le dices a un juez, oiga, teniendo en cuenta que la Fiscalía Europea le ha quitado, vaya terminando, ciérreme el casito, que ya me está tardando? Yo no lo había visto en la vida, Desde luego, yo estoy contigo, Carlos. Yo creo que era un escrito en cierta forma incluso ofensivo, ¿no?, para el juez, como insinuando... Debe ser la tercera carta enamorada, ¿sabes? Estoy tan enamorado Sí, de mí mismo que, querido juez, ¿qué tal si vas cerrando? claro, porque es que, claro, era una forma de insinuar, Carlos, que si la Fiscalía Europea le había quitado la investigación, que él qué estaba haciendo entonces en la causa, ¿no? O sea, una insinuación casi de prevaricación, como diciendo, si la Fiscalía Europea le ha quitado el procedimiento, ¿qué hace usted todavía con la investigación abierta? Y recordamos, con un dato muy importante, con Begoña Gómez citada en calidad de investigada para el próximo 5 de julio, que eso es lo que les duele, obviamente, ¿no? Entonces, claro, ese escrito era muy ofensivo y yo creo que la respuesta del juez Peinado ha estado a esa altura, porque le dicen esa providencia que hemos avanzado en Libertad Digital directamente, Carlos, que la causa ya no es secreta y que si la defensa de Begoña Gómez quiere saber por qué se le está investigando, pues que lo mire en el propio sumario, ¿no?, que solo tiene que mirarlo.
Claro, no, totalmente. O sea, yo creo que si coges los elementos de esa carta y se lo das a ChatGPT, te sale una carta que la primera frase es: ¿cómo te atreves, juez, a mantener citada a mi mujer, teniendo en cuenta que ella te ha mandado a la Fiscalía Europea? Quiero que hablemos, Miguel Ángel, de cómo es esa estructura y que lo recordemos, porque habrá mucha gente que esté diciendo, bueno, la Fiscalía Europea, pues no pasa nada. A ver, la Fiscalía Europea evidentemente depende de todo el entramado judicial e institucional de la Unión Europea. Hay un pequeño problema o dos pequeños problemas. Uno consiste en cómo está preparado y redactado y regulado el sistema de coordinación con los países por parte de la Fiscalía Europea, que desde mi punto de vista no es que sea el que garantice la máxima independencia judicial, porque la gente tiene que saber que la Fiscalía Europea funciona con atributos de instrucción judicial, es decir, le llamamos Fiscalía Europea, pero realmente es un juez de instrucción, por eso tiene capacidad para apartar a un juez nacional. Y lo segundo es cómo se elige a ese fiscal, que es el que coordina los trabajos en cada país. Y aquí alguien llamado Dolores Delgado se ha encargado de que esos dos factores jueguen demasiado a favor de Begoña Gómez. Sí, totalmente, Carlos. Así es, lo contamos en Libertad Digital hace unos días. Eligieron a Ignacio de Lucas, que era el teniente fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, que había ascendido previamente Dolores Delgado, pues pusieron a de Lucas como el fiscal europeo de España, es decir, el máximo representante de la Fiscalía Europea en España, que es verdad que tiene que departir y justificar sus decisiones ante Luxemburgo, pero obviamente el que vive en España y el que ve todos los procedimientos que hay ahora en curso y el que propone que se debe investigar o que no se debe investigar en España por parte de la Fiscalía Europea es de Lucas. Entonces, claro, nos encontramos con que este fiscal, que por cierto, hablando con fuentes de la Audiencia Nacional, todo el mundo nos contaba que obviamente era un fiscal que ya era conocido por su espectro izquierdista y que de hecho cuando Dolores Delgado le ascendió a teniente fiscal antidroga hubo movida, hubo run run, porque decían que había sido un enchufe por su proximidad al Partido Socialista, todo ello sin olvidar que su hermano había sido senador del propio PSOE. Pues claro, nos encontramos con que la Fiscalía Europea pues puede tener otros objetivos que se nos escapan, porque digamos que aunque la coordinación central y la cúspide está en Luxemburgo, pues luego tiene a sus delegados en cada país, que son fiscales españoles, que trabajan el día a día en España y que obviamente pues podrían limitar, Carlos, de alguna forma, pues los daños en el caso en el que se abriera una investigación del Partido Socialista, por ejemplo. Poner pegas a diligencias, no aceptar determinados planteamientos, porque es verdad que ahora ya, como es Fiscalía Europea, las acusaciones populares decaen, es decir, ya no pueden estar en el caso, con lo cual decides tú, pero quieras que no tienes la referencia de las diligencias solicitadas previamente, con lo cual puede decir, mira, esta no me gusta, esta tampoco, esta no la voy a hacer, esta no me da la gana, esta le mosquea a Dolores Delgado, esta lo mismo se me enfada Pedro Sánchez, y al final te acaba quedando un caso de birria. Sin diligencias no hay instrucción, sin instrucción no hay indicios, sin indicios no puede haber pruebas. Claro, porque es que, como bien decías, Carlos, es que la Fiscalía Europea asume absolutamente la instrucción. Es decir, desaparecen las acusaciones, desaparece el juez instructor y quien instruye es la Fiscalía Europea. Entonces ella hace y deshace a su gusto y el único control que tiene pues es el llamado juez de garantías, que es el juez de la Audiencia Nacional que le corresponde al caso, que lo único que tiene que hacer es velar porque se cumplan los derechos fundamentales. Es decir, que si la Fiscalía Europea le pide, quiere hacer un registro en una casa, intervenir un teléfono, geolocalizar un vehículo, pues necesita ese aval del juez de garantías. Fuera de esas diligencias tan concretas, hace y deshace a su gusto la Fiscalía Europea y además, Carlos, con una gran opacidad, porque eso también es importante. Es decir, si la investigación la está llevando a cabo un juez de instrucción en España, en Madrid, etcétera, las partes personadas obviamente pues también dan información sobre lo que está sucediendo, pueden ampliar diligencias, etcétera. Pero cuando asume la Fiscalía Europea las investigaciones, prácticamente no circula la información. Es decir, desde el momento en el que dice la Fiscalía Europea se hace con esta investigación, a lo mejor no tienes más información de dicha investigación hasta que deciden, por ejemplo, archivarlo. Otra cuestión, porque estamos hablando de un caso en el cual ya estaba efectivamente convocada la fecha, era 5 de julio, de la citación para que acudiera en condición de imputada de la mujer del presidente. Es verdad que quedan prácticamente 3 semanas,
Pero ¿tú crees que se va a producir definitivamente esa citación? Es decir, que va a tener esa comparecencia en condición de imputada. Yo creo que Carlos, el juez Peinado, ha tenido la oportunidad de anular esa citación y no lo ha hecho. Y yo creo que eso es una declaración de intenciones, porque es verdad que ha anulado las declaraciones, digamos, testificales de los cargos de la red, de la empresa pública Red.es, porque esos eran contratos adjudicados con fondos de la Unión Europea y, por tanto, si seguía adelante con esas citaciones, podrían ser nulas, ya que la Fiscalía Europea era la que iba a instruir ese caso, y esas las ha anulado. La de Barrabés ha quedado en el aire, no está cancelada y, en cambio, sobre la de Begoña Gómez no ha dicho ni pío el juez Peinado. Es decir, él considera que con lo que hay todavía en la causa hay razones más que suficientes para que Begoña Gómez asista en calidad de investigada a sede judicial y que dé explicaciones sobre todo lo que hay en el procedimiento. Y esto precisamente pues, hace más que potenciar pues, esta información que hemos conocido de que obviamente el juez Peinado le contesta a Begoña Gómez diciendo que todavía hay muchas más cosas en la causa que simplemente esos contratos adjudicados con fondos europeos a Barrabés. ¿Crees que hará una estrategia ahora el equipo jurídico de Begoña Gómez de intentar confrontar lo que ha dicho el juez Peinado con lo que dijo el auto de la Audiencia Provincial? Digo, haciendo una interpretación muy sui generis, muy propia, porque lo que dijo básicamente aquel auto de la Audiencia Provincial de Madrid fue, vamos a ver, hay determinadas cosas que eran nada, dos de pipas básicamente, que tienen datos erróneos, incluso informaciones erróneas, etcétera, etcétera. Pero luego le dijo, en el caso de Globalia, si aparece más información, tierra abierta. En el caso de Barrabés hay indicios objetivos y sobre otras cuestiones no llegó a pronunciarse. Quiero decir que el informe de la UCO, por ejemplo, porque estaba en la denuncia, sí hablaba del máster en genérico en la Complutense, sí hablaba de la obtención de la cátedra, sí hablaba de los distintos contactos que tenía la cátedra, y hay una cosa que es verdad, de todo eso está saliendo muchísima información que sobrepasa por completo a Barrabés. O sea, ya han aparecido alianzas con determinados organismos de Naciones Unidas, han aparecido intermediaciones por parte de la OMT en la que se le presentaron ministros africanos en un sitio en el que no debería haber estado Begoña Gómez porque no estaba justificado para nada. Han aparecido regalos de sedes a la OMT y acto seguido el mismo día, es decir, horas seguidas, resulta que ya comenzaba a funcionar toda la maquinaria de creación de Guacalúa para ayudar a la Africa Center de Begoña Gómez. ¿De todo eso tú crees que le va a preguntar? Yo creo que, Carlos, todavía no conocemos todas las ramificaciones que hay de este caso, y me explico. Totalmente. En este procedimiento se han presentado varias denuncias y querellas, pero es que también se han presentado otras denuncias y querellas en paralelo ante los juzgados de instrucción, por ejemplo, en referencia única y exclusiva al tema de la aplicación de la Universidad Complutense. Es decir, Esa es otra, es, este caso, Carlos, el caso de la Universidad Complutense, que ha presentado una querella hazte oír, ese caso podría ir en paralelo al juzgado 41 porque hazte oír no ha pedido la acumulación en el procedimiento, con lo cual podría darse la situación de que el juzgado 41 con Peinado estuviera investigando pues la trama, varias de las tramas de Begoña Gómez y, por ejemplo, la trama de la Complutense de la aplicación y de la cátedra se investigara en otro juzgado de instrucción de Madrid distinto, con lo cual ahora mismo pues yo creo que es imprevisible cuantificar todos los frentes abiertos judiciales que tiene Begoña Gómez. Es verdad que el juez Juan Carlos Peinado ya dice que desde que se presentó la denuncia por parte de Manos Limpias que dio origen al caso, se ha presentado el informe de la UCO, se han presentado nuevos documentos por parte de los testigos y que por eso él se ve con suficiente fuerza para contestar a Begoña Gómez, oiga, es que en este procedimiento no solamente se investigan los contratos adjudicados con fondos europeos a Barrabés, es que hay muchas cosas y usted la interpretación que está haciendo sesgada, que no se corresponde con la realidad del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, no es así, porque hay muchos más frentes abiertos que ahora mismo él está investigando. Bueno, que yo sepa, incluso aparte de Gana, ¿no? Fue incorporada posteriormente por una de las acusaciones populares. Es decir, la Claro, se han presencia presentado muchísimos documentos, Claro. muchísimas peticiones de diligencias y ahora mismo encima de la mesa hay muchos frentes. Es verdad que el juez Peinado, digamos que en su providencia lo limita pues a tres,
sin concretar cuáles son, únicamente concreta que uno de ellos es el de la Fiscalía Europea, con esos fondos de la Unión Europea, esos contratos a Barrabés, pero sobre los otros dos bloques documentales que está investigando y los cuales no concreta, claro, pueden ser infinidad de cosas que afectan a Begoña Gómez ahora mismo. Pues mira, podría ser, por la documentación que está aportándose al caso, podría ser o toda la parte de relaciones que no tenía que ver con fondos europeos de la cátedra famosa, donde hay de todo, ahí aparecen entidades internacionales, aparecen Naciones Unidas, Compacto Mundial, que es una entidad que repartía dinero, pero no era europeo, era de Naciones Unidas, aparecen relaciones de su marido, es decir, de Pedro Sánchez, haciendo determinadas gestiones en favor de la OMT, que es ONU, y de Pacto Mundial, que es ONU, aparece lo de Ghana, aparece lo de Globalia, obviamente, aparecen incluso contratos de Barrabés que no fueron los famosos citados de Red.es, porque hay contratos en la Comunidad Valenciana. No, hay muchísimo más material. Claro, es verdad, es que todas esas posibilidades pueden ser, Carlos, porque el juez no ha querido aclarar y yo creo que lo ha hecho obviamente con todo el sentido, ¿no? Para tampoco dejar muy claro a Begoña Gómez por dónde está ahora transcurriendo la investigación de la UCO, ¿no? Lo que dice el juez es, efectivamente, la UCO ha presentado un informe, se han presentado diferentes documentos por parte de los testigos y esto no solamente acaba con la parte que he entregado exclusivamente, como decía en su resolución, a la Fiscalía Europea sobre los contratos adjudicados a Barrabés con fondos de la Unión. No solo es eso, hay mucho más, la investigación continúa y eso precisamente pues, da sentido, ¿no?, a que no haya anulado en ningún momento la citación en calidad de investigada de Begoña Gómez para el 5 de julio. Pues mira, bendito sea que la maniobra famosa de me lo llevo hacia la Fiscalía Europea no le esté saliendo como quiere. Bendito sea, porque yo creo que las sospechas que teníamos, el primero que ha debido tener las mismas sospechas ha debido ser algún órgano judicial. Le ha dicho, oye, esto huele que mata. Déjame que te pregunte por el otro flanco, porque como esto va de familia, ¿vale? La familia, bueno, pues la familia va y resulta que también tiene al hermano. Del hermano imputado, de David Azagra, que utilizaba seudónimo, el amigo, era tan limpio todo lo que hacía que se escondía detrás de un seudónimo. Yo no lo había visto en mi vida. ¿De David Azagra sabemos algo? De momento no, de momento la única diligencia que se pidió por parte de la juez Viedma es solicitar el contrato del hermano de Pedro Sánchez para analizarlo. Sabemos la imputación del presidente de la Diputación de Badajoz y de otro de los trabajadores de ahí, pero de momento no ha habido más movimientos. Hay que recordar que esta denuncia la presentó Manos Limpias, pero aún Manos Limpias tampoco se ha personado como acusación, porque una vez más la juez le solicita pues la correspondiente fianza, ¿no?, de la que decía Pilar Alegría, que era una sospecha ya que solicitaran fianza a Manos Limpias cuando desconocía que es que la ley obliga a pedir a la acusación popular pues esa fianza, ¿no? Con lo cual Bueno, ahora mismo... Es que además afirmaba y decía, no, se lo pide porque desconfía de ellos. O sea, esa fianza está perfectamente recogida en derecho y es la estimación porque la pierdes en caso de que la denuncia no sea consistente y se considere que ha hecho un daño objetivo y que debería haber sido evitable a la credibilidad, al honor de esta persona. Y se coge ese dinero y se le asigna. Es un mecanismo que se hace en todas este tipo de denuncias, en todas. Efectivamente, con lo cual, pues Carlos, de momento tenemos esa información, ¿no? Esa imputación oficial del hermano y de esas dos personas más, esa petición de diligencias que simplemente pues, ha pedido que se remita el contrato, pero bueno, no está mal, o sea, yo creo que de momento, por el momento, no está mal tampoco que haya echado a andar esa causa contra un hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Con todos los indicios presuntamente delictivos que había ya encima de la mesa y que habían difundido pues, medios de comunicación como el nuestro también. Oye, si me dejas que le insinuemos, que ya sé que no le hace falta, pero vamos, pero a la juez Viedma que solicite la recomendación, la solicitud que hizo de contratación la Diputación de Badajoz, donde aparecía que a este señor se le había escogido y ponía, sobre todo, por sus respuestas a la entrevista personal. El sobre todo a mí me llegó al alma, sobre todo por sus respuestas. Oiga, pero ahí había pruebas, estaba el análisis del currículum, se le hicieron preguntas sobre música, ya, pero sobre todo por la entrevista, palabras textuales, a la entrevista personal.
Desde luego. Aquí el sobre todo, Carlos, al final, en última instancia, es Pedro Sánchez, tanto en el caso del hermano como de la mujer, como si aparece otro miembro más de la familia investigado. Al final, el pasaporte es Pedro Sánchez y el pasaporte Pedro Sánchez pues te abre las puertas, ¿no? Cuando eres familiar suyo, para que te contraten en una diputación, para que te adjudiquen contratos públicos, y yo creo que esa es la clave de todo. El origen es Pedro Sánchez. Sí, yo creo, estos que han hecho tantos chistes con el tema de los sobres, en el caso del Partido Popular, habría que explicarles que sobre todo, a lo mejor hay que alterar el orden de las palabras y poner todo sobre, todo en sobre, porque yo creo que es lo que empieza a definir las actuaciones. Bueno, Miguel Ángel, seguiremos muy atentos a cómo avanza la gran cita, por recordárselo a la gente, el 5 de julio, si se mantiene, esa citación va a tener que comparecer en condición de no testigo, sino imputada, Begoña Gómez. Para el hermano ya veremos, ¿no? De momento no hay citación. De momento no hay citación, simplemente pues que ya se ha abierto esa investigación contra él por hasta 5 delitos distintos, que son los que se están investigando en este procedimiento, que como digo no es poco, y supongo pues que la jueza ahora estará pues estudiando con detalle pues el contrato del hermano de Pedro Sánchez. Sí, el contrato que por lo visto le exigía presencialidad y no la tenía. Le exigía hacer unas funciones como coordinador y no había dos para coordinar, solamente era un conservatorio. Pero bueno, Miguel Ángel, que un placer. Igualmente, Carlos, hasta pronto. Seguiremos muy atentos. Hasta pronto. my way.